Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 9. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con esta bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a hablar en primer lugar de la declaración de los 16 cancilleres que se verificó en Lima. Esta declaración de los cancilleres con altísima preocupación sobre el caso de Venezuela han declarado de forma contundente que en Venezuela se rompió el orden constitucional y han declarado que en Venezuela se instaló una dictadura, que en Venezuela se declaró una dictadura. Están señalando por demás que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Le dan apoyo y solidaridad a la Fiscal General de la República y a los integrantes del Ministerio Público. Esta declaración de los cancilleres es altamente importante porque esa es la manera como los países están viendo precisamente lo que sucede en Venezuela. Que declaren que en Venezuela se instaló una dictadura de carácter formal, pues es bastante lamentable para nosotros los venezolanos y sin lugar a dudas lamentable para el mundo democrático americano. Pero han declarado también otras consideraciones. Han declarado un apoyo total a la Asamblea Nacional, pero han rechazado también a la Asamblea Nacional Constituyente y están rechazando, están señalando que van a desconocer toda decisión que tome la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, fíjese, respaldan a la Asamblea Nacional porque fue democráticamente electa, no así a la Asamblea Constituyente, están respaldando la decisión de Mercosur de suspender a Venezuela de esa instancia internacional, están reiterando la insistencia de aplicar la Carta Democrática de la OEA a Venezuela, cuando hablan de no reconocer lo que haga la Asamblea Nacional Constituyente, pues obviamente nos pone en una situación de mayor aislamiento a Venezuela. Se comprometen en hacer un seguimiento sobre el tema venezolano, sobre el tema de Venezuela, sobre las incidencias del proceso que en Venezuela estamos viviendo. Están, están señalando que el rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza, estamos hablando de las decisiones de esta instancia de 16 cancilleres que por demás solicitarán a la CELAC y a la Unión Europea postergar la reunión que se tenía prevista para este octubre de 2017. No van a apoyar ninguna candidatura venezolana a mecanismos u organizaciones regionales o internacionales. Un punto que me parece altamente importante es detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los tratados de armas que se ha suscrito en la comunidad internacional y que han suscrito con Venezuela. De tal suerte entonces que ahí tenemos nosotros las decisiones que toman los cancilleres para presionar, aumentar la presión sobre Venezuela en el sentido de que se ha roto el orden constitucional, se declara una dictadura formal en Venezuela y debo decir que es quizás una, una declaración
que al contener el carácter dictatorial de Venezuela, pues estamos entonces en una situación muy dura, porque el venezolano, el venezolano cómo se siente, el venezolano tiene informaciones cruzadas en este sentido, vale decir, se habla de dictadura, pero en Venezuela se convocan procesos democráticos, o por lo menos no democráticos, pero sí electorales. Porque una cosa que es importante tener clara es que el hecho de que existan elecciones no quiere decir que hay democracia. En Cuba hay elecciones, pero no hay democracia. En Cuba hay elecciones, pero no hay república. En Cuba hay elecciones, pero no hay autonomía de los poderes públicos. Otra de las decisiones, por ejemplo, que toma México es que el gobierno no va a reconocer ningún contrato de Venezuela que previamente no esté aprobado por la Asamblea Nacional. Y cuando dice que no va a reconocer contratos, pues ahí existirán entonces problemas desde el punto de vista del relacionamiento comercial que Venezuela tiene, en este caso con México. Pero forma parte de ese proceso de aislamiento. Pero cuando les estaba señalando que una cosa es lo electoral y otra cosa es la democracia, en ese proceso estamos nosotros. Nosotros estamos en el proceso de, de vivir como sucede en Cuba. Para nosotros en Cuba hay dictadura, pero usted le pregunta a los cubanos que están gobernando y hay democracia. Para ellos es el modelo socialista, que es un proceso que va mucho más allá de la democracia, y entonces ellos dicen que el modelo de ellos es superior en profundidad. Así sucede con el caso venezolano, con el caso nuestro. Estos van hablando de democracia, de autonomía, de la no injerencia, y están los cubanos hasta en la sopa, pero van hablando siempre de democracia cuando nosotros estamos en un modelo que ya de democrático lo perdió, el valor consustancial al tema democrático, que es la república, la autonomía, la separación de poderes, el ejercicio del voto universal, esas cosas se perdieron. Esas cosas ya se perdieron. Y es entonces lo peligroso que resulta de participar en procesos que siendo electorales quedan insertos dentro de la gran estructura del Estado comunal. Dentro de la gran estructura del Estado comunal. Vale decir, nosotros participando en procesos electorales podemos terminar calzando en la nueva estructura del Estado comunal perfectamente. Bueno, pero lo que me interesaba conversar con ustedes en este segmento era el tema de la declaración formal de los 16 cancilleres de América que están diciendo, que se reunieron en Lima y están diciendo que en Venezuela se rompió el orden constitucional y se instauró una dictadura. En el próximo segmento vamos a hablar de la decisión que toma la Asamblea Nacional Constituyente de que el resto de los poderes están bajo su jurisdicción, están subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Toma una decisión la Asamblea Nacional Constituyente, la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, en primer lugar de tomar el Palacio Federal Legislativo, lo comentamos ayer, lo abordaron, lo tomaron, hacen una sesión y quiero resaltar es el hecho de que tomaron una decisión de declarar que todos los poderes públicos están subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Todos los poderes públicos. Estamos hablando de que en manos de la Asamblea Nacional Constituyente están todos, incluido el Poder Ejecutivo. Hay una discusión que se torna interesante, porque esto es lo que en el lenguaje revolucionario se llama la ruptura histórica.
Esa ruptura histórica es el rompimiento con todo lo que existía para que fluya el Estado comunal. Pues bien, no tengo la menor duda que es lo que van a seguir impulsando desde esta Asamblea Nacional Constituyente. No me extrañaría que esta Asamblea Constituyente saque a Maduro y ponga a Diosdado, por ejemplo, porque si todos los poderes están subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, pues incluso todo lo que tiene que ver con los derechos electorales, los derechos políticos, todo eso está subordinado a lo que ellos denominaron, y ayer expliqué suficientemente, una constituyente originaria que no es tal. Pero ¿pueden atacar perfectamente al Ejecutivo? Claro que sí. Y pueden cambiar la forma del gobierno también como quieran. Y el de la Asamblea Nacional también. Entonces no tengo la menor duda que esa disposición de que ellos están por encima de todos los poderes y que todos los poderes están subordinados a él, a ella, a la Asamblea Constituyente, es para seguir haciendo y desarrollando, ejecutando actos. Ellos los van a denominar actos constituyentes, y por eso es que se han dado el plazo de 2 años para hacer esa constitución, porque van a estar gobernando. En ese proceso de gobernar por vía de actos constituyentes es exactamente como se gobierna en dictadura. Ustedes saben que en dictadura los dictadores militares, porque no hay dictadores civiles, los dictadores militares, bueno, y en el caso de Venezuela por ser una revolución cívico-militar, a donde la figura es el civil. Entonces funcionan por decretos, ¿verdad? Decretos de la Junta Revolucionaria, y entonces esos decretos le dan, tratan de justificar el piso legal de lo que hacen en base a esos decretos. Bueno, en este caso lo van a hacer vía lo que ellos van a denominar decretos constituyentes. Y con ello entonces van liquidando lo que existe y van estableciendo las nuevas bases del nuevo ordenamiento que tiene que ver con el Estado comunal. Ahora yo quiero decirles lo siguiente. Esa declaratoria de la Asamblea Nacional de que los poderes públicos están subordinados a él tiene dos mensajes fundamentales. Uno, al poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, y yo diría, sin temor a equivocarme, que tiene un mensaje para el poder ejecutivo, para nosotros los venezolanos. Seguimos viendo el rostro de Maduro, pero quien está gobernando es la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros vemos el rostro de Maduro, pero los que están en el ejercicio real del poder no es ni siquiera el Consejo de Gobierno, no son ni siquiera los ministros. Los que están en el ejercicio real del poder son los que están en la Asamblea Nacional Constituyente. Y precisamente por eso es que montan en esa directiva a un hombre como Aristóbulo Istúriz, que es un operador político, ¿verdad? Para que las cosas con 540 y tantos constituyentes no se embochinche, y con el Isaías Rodríguez a los efectos de darle visos jurídicos a las cosas que vayan haciendo, y Delcy Rodríguez como la punta de playa de un sector radical de ese proceso revolucionario que es el de la Liga Socialista. Y ponen a otro radical como Tarek William Saab en la fiscalía, porque Tarek William Saab viene de otro movimiento revolucionario, quizás más radical o tan radical como la Liga Socialista, como es Tercer Camino. Entonces, Venezuela está hoy en manos de la Asamblea Nacional Constituyente, que pasa a ser el poder real en Venezuela. Ellos cambiando la forma del Estado
pueden, por ejemplo, y se los advierto desde ahorita, ¿qué van a hacer? Ellos van a nombrar un Consejo de Estado y un gobierno. Al Consejo de Estado le van a dar las mayores responsabilidades, ¿verdad? Ese Consejo de Estado va a ser electo en votaciones de tercer grado, ¿verdad? El gobierno va a perder la cantidad la cantidad de competencias que tiene atribuida hoy, se las van a ir reduciendo para poder liquidar de forma formal, escucha lo que le voy a decir, gobernaciones y alcaldías. ¿Por qué? Porque en la estructura vertical del Estado que hemos conocido en la República, el poder ejecutivo es el presidente a nivel nacional, el gobernador a nivel del Estado y el alcalde a nivel municipal. ¿Sí? Bueno, esa estructura vertical del poder ejecutivo la van a modificar, modificando primero las competencias del poder ejecutivo y al quitarle la importancia a ese poder ejecutivo, esa figura que nosotros hemos visto de poder, la van a ir diluyendo. Las nacionales en ese Consejo de Estado van a dejar un gobierno disminuido para poder liquidar gobernaciones y alcaldías en lo que llaman los nuevos, las nuevas, la nueva geometría del poder, a donde van a estar también las nuevas divisiones de estas divisiones de SODI, van a tener entonces rango de ley, va a aparecer las gobernaciones militares, van a aparecer las nuevas estructuras de ese Estado comunal, mientras seguimos pidiendo una elección que al final siempre la van a entregar sobre estructuras que ya no tienen el peso decisorio en la oferta electoral que hay que hacerle al ciudadano para que los derechos constitucionales encuentren en los niveles territoriales, alcaldías, gobernaciones y presidencia un mecanismo para que su derecho a la salud, para que su derecho a la educación, para que su derecho a los servicios, para que su derecho a la vivienda, para que su derecho al trabajo, para que su derecho a la alimentación, por ejemplo, encuentren un camino de realización. Entonces, ¿cómo van a aplicar esto? Cambiando primero la figura de lo que es el poder ejecutivo, la figura del poder ejecutivo. Y debo adelantar también lo siguiente. Ninguno de estos personajes están atados a sus cargos, ni siquiera Maduro. Estos Maduro, Diosdado, etcétera, Delcy, Jorge Rodríguez, ellos van a cualquier puesto sin problema alguno. Ellos no tienen el ego de que yo soy presidente o soy vicepresidente, no. Ellos no tienen ese problema. Entonces Maduro es hoy presidente de la República y mañana puede dejar de serlo en el marco de esta Asamblea Constituyente. Perfectamente puede dejar de serlo y pasa a ser presidente del Consejo de Estado. Perfectamente. ¿Por qué? Porque el objetivo, ellos parten de un principio que el fin justifica los medios y el fin no es que ellos sean presidentes en particular, sino el fin es la instauración del modelo. El fin es la instalación en Venezuela del modelo marxista en Venezuela. Entonces, atención a esto que les estoy señalando hoy. Por eso es que la oposición tiene que leer, ¿verdad? Para nosotros los demócratas, el tema electoral es vital porque es una expresión de la democracia, pero el voto no solamente indica que se es o que se está en un modelo democrático. Si ya Venezuela no puede establecer endeudamientos ni contratos que no vengan avalados por la Asamblea Nacional, como es el caso de México, pues estamos hablando de que el negocio que tiene Venezuela, que le sirve para la corrupción de los funcionarios, que es el del CLAP, pues no lo va a poder hacer, por lo menos en México. Y a ello se le va a ir sumando, estoy absolutamente convencido, otros países. Porque lo que le da
al mundo democrático la legitimidad del endeudamiento es la Asamblea Nacional. Obvio, en presencia de una revolución que no es otra cosa que un cambio de estructuras, y es lo que va a suceder con esta Asamblea Nacional Constituyente, un cambio de estructuras, pues el proceso de aislamiento de Venezuela del concierto internacional le va a permitir avanzar en ese propósito, salvo que la oposición vaya entendiendo que el objetivo del gobierno va mutando de forma permanente, pero las propuestas de la oposición no. Y entonces es ahí donde nosotros podemos quedarnos con el discurso electoral y nos pueden reducir geográficamente a nuevos espacios a donde se eligen cosas que ya no tienen incidencia en la pluralidad de la ideología política, del mundo político, o podemos vernos constreñidos a unas gobernaciones o cabildos o comunas que no tengan influencia en la política nacional, que es lo que hoy nos está afectando. Ojalá que la oposición pudiera dar un debate sobre esto de forma seria y cierta. Así como ojalá que la oposición pudiera lograr de verdad un programa que unifique a toda la sociedad y salir solamente del interés partidista que nos tiene constreñidos a un tema electoral, pero ese tema electoral puede quedar inserto dentro del Estado comunal perfectamente. Y nosotros, pidiendo elecciones, pues bueno, nos dieron unas elecciones y ensamblamos en un modelo que es el Estado comunal, y siguen garantizando un tema electoral como condición, el gobierno, vale decir, la revolución. Así como sucedió en esta Asamblea Constituyente. En esta Asamblea Constituyente se verificaron elecciones de segundo grado y no tuvimos la fuerza suficiente para cambiar el estado de cosas. Lo otro que es indispensable también entonces tener claro o preguntarnos es, ¿el venezolano se estará acostumbrando a la pobreza? ¿El venezolano se estará acostumbrando a la pobreza? ¿El venezolano estos nuevos roles ya los habrá asimilado culturalmente que no tiene deseo de superación? Cuando uno revisa las encuestas, por ejemplo, hay unos elementos que son interesantísimos. Dice, por ejemplo, José Antonio Gil Yepes de Data Analysis, dice que el primer problema que tiene el venezolano es el tema de la sobrevivencia, vale decir, el venezolano está sobreviviendo. El segundo problema que tiene el venezolano es el desabastecimiento, la inflación, el sueldo no alcanza, el desempleo. Y uno dice, el venezolano tiene 1000 problemas, pero para el venezolano su problema no es político, su problema es el hambre. Pero el hambre se la han ido administrando, la necesidad no se la han ido cubriendo. Y ahí existe precisamente unos segmentos que son indispensables considerar a la hora de formular el discurso político, a la hora de formular la propuesta política, en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de respuesta. La crisis se pone dura y sin lugar a dudas hay que tener un discurso frente a estos temas, un discurso que logre generar la expectativa necesaria, pero si el venezolano se acostumbra culturalmente a esto, sencillamente se habrán acostumbrado a lo más duro, a la pobreza. Se habrán acostumbrado a la pobreza. Y es exactamente lo que queremos combatir, este tema de la pobreza. Bueno, yo quería darles este paneo de lo que fue
el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de la posición internacional de los cancilleres. También el ALBA tuvo ayer una reunión de cancilleres de menor importancia en rango por la cantidad por los países que la componen, sin lugar a dudas. Los países del ALBA están en la égida del socialismo solidario con el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el Estado comunal comunista en Venezuela. Y también, por supuesto, entre discursos antiimperialistas están respaldando la gestión revolucionaria y en particular hacen mucho énfasis en el respaldo a la Asamblea Constituyente porque es exactamente lo que el resto de la comunidad mundial está desconociendo. Es lo que el resto de la comunidad mundial está desconociendo. En consecuencia de ello, es importante entonces destacar que vamos rumbo a nuevos episodios. El tablero se va moviendo con rapidez y la oposición tiene que mirar más adelante. No puede concretarse solamente en el tema de la elección de gobernadores, porque si el tablero terminan moviéndolo, nos habremos quedado pidiendo una cosa y no pidiendo lo mayor que es que nos están cambiando el modelo político, económico y social a todos los venezolanos y no estamos haciendo nada frente a ello. Pero también hay otra discusión que hay que dar. ¿Cómo vamos a resolver los temas en la oposición? En la oposición hay que resolver temas. El objetivo, las estrategias para lograr el objetivo. Vale decir, el gobierno va consolidando, a pesar de que es minoría, el gobierno va consolidando a pesar de que no tiene mayor anclaje social, va consolidando y va construyendo una legalidad para ellos sostenida a punta de tiros, sostenida a punta de la Fuerza Armada. Bueno, no quiero despedir el programa sin señalar que hoy se cumplen 70 años de esta emisora de Ecos del Torbes. 70 años de una emisora que ha sido portal de la voz de los tachirenses, de la verdad, ha sido la expresión de las distintas voces de gobierno, oposición, en todos los tiempos. Ha sido, por cierto, el periódico diario de noticias en radio, ha sido Ecos del Torbes. En Ecos del Torbes se han narrado las historias, hechos y acontecimientos que han hecho del Táchira esta inmensa y preciosa tierra a donde todos habitamos. Una bendición para Ecos del Torbes, para todos los que en ella laboran, a su directora, Desiree González, a los locutores, a los periodistas, a los operadores, a Miguel Arellano, que siempre está en las mañanas con nosotros, en definitiva, a todos. Una bendición, una solidaridad de parte permanente de todos los tachirenses y en ello asumo esa vocería en favor de Ecos del Torbes, que la gente sabe y siente y reconoce los méritos y el valor de una emisora como Ecos del Torbes, decana también en la radio y por eso es la predilecta Ecos del Torbes, que cumpla muchísimos años más en estas circunstancias tan duras que nos toca vivir. Dios los bendiga, nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios, que tengan un excelente día, regáleme usted a mí también su bendición y una bendición grandota para Ecos del Torbes y a todos sus oyentes. Muchísimas gracias.